Buenas tardes, mi nombre es Marta Graciela Ramos Ruiz y el día de hoy les voy a estar hablando del Carlo de Carla Portillo. Lo primero que vamos a hablar es la relevancia de este caso bajo una perspectiva de género. En este caso se notó la discriminación del sexo femenino desde el actuar del juez así como del Ministerio Público, al omitir sus respectivas acciones que tendrían con los ofendidos, en este caso los familiares de la víctima de este feminicidio. Este caso, como muchos, han ocurrido en la Federación y deberían de darse capacitaciones a los fundidores públicos para que realmente actúen bajo perspectiva de género y los principios de la ley del artículo 2. De la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, bajo a derechos humanos. Relativo a este caso, los familiares de Carla Portillo, los derechos humanos que le fueron vulnerados fueron el derecho a recibir información, derecho a un juicio justo, basándose en que los jueces tuvieron que actuar parcialmente favoreciendo al imputado, no gozaron de la plena igualdad ante sus derechos de conyugar con el Ministerio Público para recabar las pruebas, y también el derecho a la libertad y no discriminación, a base a la dignidad humana. Su significado se basa en que el individuo se sienta respetado por sí mismo y al mismo valor en su tiempo. El ser respetado y valorado, y todo durante este litigio se notó y se evidenció que los ofendidos no recibieron respeto de parte de los servidores públicos al realizar las omisiones y notificarles de las negligencias que se habían realizado sobre este feminicidio. De su pariente Ocasia y actualizaciones de negarle el reconocimiento a la víctima como un feminicidio. La dignidad humana también consiste en que el ser humano sea tratado con igualdad por el simple hecho de ser un ser humano. Bueno, ¿cuáles fueron las principales fallas institucionales de las personas y operadoras de seguridad y procuración de justicia ante el caso de Carla Portillo? El actuar de los servidores públicos en este caso no fue conforme a las normas ni la ética que conforman las cientas cumbres, y las normas que se dirigieron en el buen comportamiento por el trato de dichas acciones fueron contrarias a la ética y al derecho. Un ejemplo claro de esto es la omisión del Ministerio Público en su deber de notificar a los ofendidos de las negligencias realizadas con la realización del cuerpo de Osorio de Carla Portillo. El otro aspecto, por la parte, es el juez que emite una orden de aprehensión contra el patrón de Carla Portillo por el delito de homicidio culposo. Esta acción del juez se puede interpretar como una acción machista por el simple hecho de que la ósea es mujer, dándose como resultado una ofensa para declarar este homicidio y peor aún que sea culposo, es decir, que fue accidental, la muerte de Carla Portillo a pesar de los signos de violencia sexual en su cuerpo. Luego hablamos de los derechos humanos y cómo fueron vulnerados en este caso. El derecho a recibir la información se encuentra fundado en el artículo 6 constitucional. En el párrafo nos dice: toda persona tiene derecho al libre acceso de la información plural y oportuna, así como buscar, recibir, difundir información e ideas en todo índole por cualquier medio expreso. No solo se les negó recibir la información, sino proporcionar la información que habían recatado al Ministerio Público. El derecho a la libertad de no discriminación se encuentra fundado en el artículo 4 constitucional del primer párrafo. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Durante el tiempo del litigio se notó la discriminación que existió por parte de los fundidores públicos hacia los familiares del Carla Portillo. ¿Qué se ha planteado respecto a la reparación de los derechos vulnerados en este caso? Se invada la acción penal contra Ricardo, feminicidia en este caso, al haber sido responsable por el homicidio culposo, se ordena al Ministerio Público que realice diligencias con perspectiva de género, dando una reparación a los derechos vulnerados y la discriminación. Igualdad ante la ley. Por dicha acción penal tiene rasgos disciplinarios y machistas hacia la víctima por ser mujer. Se ordena al Ministerio Público que notifique y informe a las víctimas sobre el avance de la investigación y prácticas de negligencia al mismo tiempo que las permita para que se pueda reparar el daño del derecho vulnerado al seguir recibiendo información.
Las medidas que debe tomar el Estado para que no se repitan estas omisiones y fallas institucionales que ocurrieron en el caso de Carla Portillo. Las medidas para prevenir esta clase de omisiones por fundadores públicos serían realizar capacitaciones y actualizaciones a dichos servidores públicos en materia de derechos humanos y explicarles todo esto sobre la perspectiva de género. Al mismo tiempo, empezar campañas con publicidad sobre la perspectiva de género y igualdad ante la ley y crear leyes orgánicas que eviten omisiones o actos que atiendan contra los derechos humanos, que atenten, perdón, y los grupos más vulnerables. Bueno, ¿qué aprendizaje me deja este caso de Carla Portillo? Pues me deja que siendo estudiante de derecho debo comprender que el derecho es cambiante. Los derechos son progresivos, por lo tanto hay que garantizar o difundir los derechos ante toda la sociedad para que éste sea informada y comprendida los nuevos derechos, porque el actuar de la sociedad refleja el actuar de las instituciones públicas y las costumbres viciosas. En este caso se reflejó la costumbre del machismo que se vive en la nación mexicana y se reflectó el actuar de los fundidores públicos por la omisión provocada por la discriminación, machismo y poco ética profesional. En el mundo siempre existirán problemas. Para esto están las leyes, para tratar de evitar conflictos y la ley se tiene que cumplir. Además, como futura abogada tendré la obligación de hacer valer los derechos de las personas y protegerlas conforme al abuso particular de las entidades públicas de los funcionarios públicos.